Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco, subdirector. Un saludo a los que nos ven por Canal 1 en televisión abierta, a los que nos siguen por las plataformas digitales de La Silla, en YouTube, en Facebook. Déjennos sus comentarios. Hoy vamos a hablar sobre una revelación de La Silla Vacía, la millonaria suma que le pagó Salvación Nacional, el partido de Abelardo de la Espriella, a el estratega de Abelardo de la Espriella. Estamos desde la redacción. Gerson Ortiz cubre la campaña de El Outsider de la derecha, de Abelardo de la Espriella. Es también editor político de La Silla. ¿Qué más, Gerson? Más Daniel, Chévere, esta esculcada en las cuentas de campaña. datos públicos, ¿no? Datos registrados, datos sobre la mesa sobre qué está pasando en las campañas. Entonces, es que aquí lo que no habíamos visto era un asesor, un estratega, un publicista que recibiera un pago tan grande de un solo candidato al Senado, más de 1.500 millones de pesos. Y además, ese estratega resulta siendo socio y también estratega de Abelardo de la Espriella. El cerebro detrás de la campaña de Abelardo de las Espriella, se podría decir. Se llama Carlos Suárez. Era columnista de La Silla Vacía. Ahí está, es el señor de la gorra de Defensores de la Patria, de barba blanca, gafas oscuros. Del otro lado está Enrique Gómez. La cabeza de lista de Salvación Nacional, el director de Salvación Nacional y básicamente podemos decir es el dueño de Salvación Nacional hoy día. Y en primer plano, el perseguidor de Iván Cepeda, por ahora, todavía. Abelardo de la Espriella. Salvación Nacional pagó 1.925 millones al estratega de la Espriella. Entonces, aquí hay datos y hay interpretaciones. Vamos a ser muy cuidadosos con las interpretaciones, porque pues primero hemos trabajado, conocemos, ha sido nuestra fuente y todavía, claro que sí, apreciamos a Carlos Suárez. Aunque no sea recíproco en esta campaña, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra consideración. Eso se va a arreglar. Entonces, ¿qué hay? En los registros de cuentas claras, que es donde los candidatos, en este caso al Congreso, tienen que reportar qué se han gastado hasta ahora o qué se gastaron hasta el 8 de marzo y por lo cual les sirve de sustento para pedir reposición de votos. Enrique Gómez Martínez, que fue la cabeza de lista de Salvación Nacional, dice, mire, yo me gasté 1.637 millones de pesos a una empresa que se llama Estrategia y Poder. Estrategia y Poder es una consultora política de la cual es socio y dueño Carlos Suárez, el estratega político que está detrás, es el cerebro de toda la campaña de Defensores de la Patria y es el cerebro que está detrás de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. 1.637 millones para una empresa consultora es llamativa, Daniel. Primero, porque según lo que reporta Enrique Gómez, el trabajo que hizo Estrategia de Poder fue como de consultoría, como la imagen del candidato, cómo podemos vender, ofrecer mejor al candidato, cómo puedo posicionar al candidato. Sí. Un solo candidato al Senado, ¿no? Entonces, con ese solo tope de 1.637 millones ya es llamativo. Segundo, porque los topes que definió el Consejo Nacional Electoral este año para las candidaturas al Congreso, entonces en la lista al Senado podían gastarse entre todos 132.000 millones. Sí. Eso por lo general usted lo divide entre los 100 candidatos, eso da como 1.320 millones. En el caso de Enrique Gómez, el tope de los 1.320 millones no aplica porque la lista de salvación no tenía 100, sino que tenía como 50 candidatos. Entonces, 3.000. podía llegar inclusive un poquito en ese sentido, podía estar por esa cifra. Pero se gastó la mitad en solo una cosa. Claro, entonces de los 1.900 millones que dijo que se gastó, perdón, de los 1.800 millones que se gastó, 1.637 para estrategia y poder. Claro. Creo que aquí un poco la duda es si lo que está sucediendo es que le están pagando a la estrategia de Abelardo de la Espriella a través de la campaña del Senado de Salvación Nacional. Y la respuesta es sí, porque la campaña de Salvación Nacional era con Abelardo de la Espriella. Claro, entonces, ¿qué pasó? Durante la campaña del Congreso de Salvación Nacional, primero que hay que decir es que Enrique Gómez le cambió el logo al Partido Salvación Nacional para volverlo un tigre, que es la imagen institucional de Abelardo de la Espriella en esta campaña, que seguramente fue propuesta por Carlos Suárez, el estratega. Carlos Suárez está en esta campaña desde el himno, este pegajoso que tiene la campaña de Abelardo de la Espriella, que para eso se aliaron con un compositor colombiano que ha ganado, es decir, que ha compuesto canciones para artistas internacionales, es un productor muy bueno, él se inventó esa canción, es ese himno de la campaña. Estrategia también define todo el concepto institucional de la campaña de Abelardo de la Espriella
Y en eso entonces va pegado a la campaña al Senado. El paquete publicitario Paquete ha publicitario. sido muy efectivo y estaba todo planeado. Le voy a poner, porque el hoy senador electo Mejía, que venía del Centro Democrático, había estado en una lista cerrada de Álvaro Uribe. Estuvo en la 2018-2022. Él estaba pues muy contento de volver al Senado. Lo intentó primero por el Centro Democrático, hizo pre-campaña por el Centro Democrático, pero cuando Uribe cerró la lista y no encontró espacio por ahí, dijo, bueno, entonces por el lado de Salvación. Y así agradece a Carlos Suárez. Aquí estoy con mi gran amigo Carlos Suárez, el estratega de esta gran campaña de Abelardo de la Espriella. Carlos, lo que ha pasado hoy es histórico. Prácticamente 5 millones de colombianos voluntariamente han entregado estas 5 millones de firmas para Abelardo de la Espriella, un mensaje para el pueblo colombiano. Apreciado, Carlos. 5 millones de firmas es un mandato popular y ese mandato popular nos va a llevar al triunfo en primera vuelta. Pero aquí está Carlos Felipe Mejía, el inspirador de Defensores por la Patria. Welcome back, mi senador. 5 millones de firmas. Que al final, pues los reportes que han salido es que no todos los 5 millones fueron válidos ante la El registraduría. 60% fueron inválidas más o menos según la registraduría, que no quiere decir que hayan sido firmas falsas, sino firmas que no cumplieron los estándares de la registraduría. El censo electoral. De hecho, creo que la registraduría ahí pues, ha adelantado unas investigaciones por falsedad y en ninguna de esas investigaciones fue mencionado otras campañas. Entonces, con este concepto de Defensores de la Patria, se lanza la lista de Salvación Nacional y la convierten en la lista del Tigre. La campaña de Salvación Nacional al Congreso, que apadrinó a Abelardo de la Espriella, le permitió ir a 35 eventos en los últimos 3 meses antes de la elección del Congreso. En todos esos eventos estaba Enrique Gómez, en la mayoría de esos eventos estaba Enrique Gómez, estaba Carlos Felipe Mejía, los demás candidatos de Salvación Nacional, y el contexto publicitario era Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella, el Tigre, el himno, etcétera, etcétera. Se lo tengo acá. Esto viene de la publicidad que difundió en sus redes sociales Carlos Felipe Mejía. Primero que se tuvió a este proyecto, el que hace 3 años me dijo, tú tienes que ser presidente. Le dije, hermano, no soy honesto. No, aquí te dejo un libro firmado, porque tú y yo, como senador Leo, y tú como presidente, vamos a inaugurar el puesto del café. Si 3 años después, si 3 años después estar aquí con mi hermano, compañero de nunca, el gran Carlos Felipe Mejía. Y Carlos Felipe Mejía también le pagó 288 millones de pesos a Estrategia y Poder, que es la firma consultora de Carlos Suárez. Entonces, sumando lo de Enrique Gómez y lo de Carlos Felipe Mejía, es que sacamos la cifra de 1.925 millones, que entre los dos, por cierto, los dos únicos candidatos de Salvación Nacional que recibieron plata de Salvación Nacional, le pagaron a la consultora, que es la misma que está detrás de la campaña de Abelardo de la Espriella. Entonces, a Enrique Gómez Martínez, el paquete publicitario le cuesta 1.637 millones de pesos. Pucha, una tracalada de plata. Hizo contenidos como estos con gente del ecosistema de influencers de Abelardo de la Espriella. Se les hizo realidad el susto. Hoy somos la tercera fuerza política. Vamos todos con Abelardo de la Espriella y la lista del Tigre de Salvación Nacional el 8 de marzo. Y con esa ganamos en primera vuelta y estamos ¡Firmes por la patria! Tiene mucha energía. Y siempre vendieron la idea de la lista del Tigre, estamos con Abelardo de la Espriella, es decir, toda la campaña de Salvación Nacional que le pagó al estratega de Abelardo gira alrededor de él. Entonces, 1.637 de Enrique Gómez, más o menos 300 de 278 de Carlos Felipe Mejía. Carlos Felipe Mejía. Suenan muchos millones, muchos números, pero ¿cuánto cuesta un estratega? ¿Cuánto que le habría cobrado, digamos, Estrategia y Poder a otro congresista? ¿Hay forma de saber eso? Hay forma de saberlo, y es que, por ejemplo, Estrategia y Poder ha asesorado históricamente al partido de la U y a Dylan Francisca Toro. Sí. Y en esta campaña encontramos un gasto, y es que Estrategia y Poder asesoró a Alfredo de Luque, candidato al Senado del partido de la U. Muy exitoso de Luque. Exacto. Y por ese servicio, según Alfredo de Luque, Estrategia y Poder le cobró 83 millones de pesos. Este lo tenemos, estas son de las cuentas de Luque, ahí está, Estrategia y Poder, 83 millones de pesos. Y por el mismo objeto, servicios de agencia y pauta para promover la campaña. Perfecto. Y Ave Casino, entonces otro estratega, ¿cuánto cuesta otro estratega? Ángel Becasino, que fue el asesor detrás de Roy Barreras en esta consulta
de la centroizquierda, cobró, Un güey muy conocido, ¿no? Ángel Bacasino. que ha trabajado con asesoró- Carlos Suárez, de hecho. ¿Ah, sí? Han trabajado con Carlos Suárez. Y asesoró a Rodolfo Hernández, es decir, es un asesor top de los que hay en Un Colombia. asesor top, le cobró a Roy Barreras creo que 100 millones de pesos. Aquí tenemos a Becasino, lo de Roy, honor a Dios, asesor de estrategia político, 101 Ah, perdón, 101 millones de pesos, 150.000 pesos. de Casino SAS. Entonces, realmente los 1.600, 1.900, si uno suma los dos congresistas, son importantes, atípicos, cifra- enormes. ¿De dónde salió la plata? Entonces, Enrique Gómez, que fue el que más invirtió, tiene reportó tres fuentes de ingreso de su campaña. 600 millones de pesos que puso él, su hermana María Ángela y su hijo Nicolás, que además fue el gerente de su campaña. Sí. 439 millones de aportes de particulares, ya nos explicamos de dónde, y 638 millones de pesos de parte de Salvación Nacional, es decir, del propio partido que él dirige. Una cosa de yo con yo más o menos. Y ahí hay una cosa que, a ver, ya sabemos que Estrategia y Poder un poco combina las campañas de Abelardo y Salvación Nacional porque la propuesta política era la lista del tigre, listo, ¿no? Entonces, Abelardo tiene como justificar su presencia ahí y como haberse beneficiado él y también la lista de los congresistas. Pero él siempre ha dicho, yo no recibo plata de empresarios. ¿Salvación Nacional recibió plata de empresarios? Sí, Nicolás Gómez, el hijo de Enrique Gómez y gerente de la campaña, nos dijo que Salvación Nacional había recibido plata de empresas particulares que querían financiar campañas al Senado. Aclaró que eran al Senado y no a la campaña presidencial de Abelardo de las Priellas. Pero no es como o sea, hay algo ahí que es similar, ¿no? Pues si uno termina beneficiándose como candidato presidencial de la campaña al Senado de su partido y esa campaña al Senado fue pagada por empresas privadas, uno termina beneficiándose de la plata de empresas Mira, privadas. acuérdese el caso de Gustavo Petro y del Pacto Histórico en el 2022. Muchos de los gastos de Gustavo Petro en la consulta del 2022, que se pasaron los topes y por lo cual fue castigado por el CNE, vinieron de la campaña del Senado. Recuérdese, por ejemplo, que los vuelos de Sociedad Aérea Ibagué, que son unos vuelos que se les prorratearon, es que se Prorratearon. prorratearon a la lista del Senado, del Pacto Histórico, en muchos de ellos estuvo Gustavo Petro. Sí. Y se los cargaron a los gastos del Pacto Histórico, que de hecho por eso está embargado hoy día y Ricardo Roa y está embargado Guillermo Alfonso Jaramillo porque no han pagado esa plata todavía de esa Buena campaña. chiva suya. Entonces, los partidos políticos también terminan siendo vehículos Sí. para correr con los gastos de las campañas presidenciales y eso no tiene una restricción puntual, Daniel, no lo tiene, pero sí es un camino que eligen las campañas o que pueden optar las campañas presidenciales para justificar gastos sin saltarse los topes. ¿Sabemos qué empresas Entonces, le pagaron a Salvación, que a su vez le prestó Enrique Gómez Martínez, que a su vez pagó al estratega de Abelardo de la Espriella, que a su vez involucró a Abelardo de la Espriella en toda la campaña del Senado de Salvación? tenemos testimonios de empresas a las que gente cercana a la campaña de Abelardo de la Espriella buscó y dijeron, mire, el camino para ayudar al tigre es a través de Salvación Nacional. Unas fuentes que tenemos obviamente bajo reserva, porque nos lo han pedido así, pero nos confirmaron que sí, que pusieron plata para Salvación y que Salvación después fue la que determinó a quién le ponía plata, que en este caso fue a Enrique Gómez Martínez y a Carlos Felipe Mejía, que coinciden con ser las dos personas que le pagaron la Estrategia y Poder. Hay otro dato clave, Daniel, dentro de los aportantes de Salvación Nacional, dentro de los aportantes de Enrique Gómez, es que Enrique Gómez dice que mucha de la plata que invirtió se la prestó la Fundación Álvaro Gómez Hurtado. Sí. Es una fundación que nace, ¿no?, para mantener viva la memoria colectiva de Álvaro Gómez Hurtado, que la dirige Enrique Gómez Martínez, por supuesto. Enrique Gómez dice que la fundación le prestó, aquí tengo el dato, 450 millones de pesos. Sí. Y el dato es llamativo porque según registros de Cámara y Comercio, la Fundación Álvaro Gómez Hurtado hasta 2025 tenía un patrimonio de 35 millones de pesos. Lo tengo por ahí el papel. Es decir, esa fundación no tenía un soporte financiero para decir, le presto 450 millones de pesos. No obstante, pues desde la campaña de Enrique Gómez dicen que en los últimos meses y años recibieron aportes nuevos que sí le permitían apalancar ese préstamo. Ok, entonces sí hay empresarios alrededor de Abelardo de la Espriella. Yo sí creo que es claro que no es el mismo establecimiento empresarial que está alrededor, por ejemplo, de Paloma Valencia. No. No es ese establecimiento. Lo que no es claro es cuál es, porque
Salvación Nacional todavía no ha dicho cuáles son las empresas que le... Y dieron tiene un plata. año para decirle al CNE, mire, en el 2026 me donaron plata, Pepito, Pepito, Pepito. Esos datos los vamos a saber el otro año, por allá en marzo, y seguramente haremos una historia de cómo se financió Salvación Nacional para salvar la personería jurídica y Y lo logró. 4 senadores. Gerson Ortiz cubre a Abelardo de la Espriella. Gerson, muchas gracias. gracias, Daniel, por la invitación. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.